Cinco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este gran webinar que finalmente vamos a hablar sobre lo que es una de las normas más, yo diría, más utilizadas en el medio de las empresas y de los negocios. Esta norma que finalmente la intención es poderles mostrar una visión general. ¿Tú qué opinas, Sergio? Claro, es últimamente una de las normas que más solicitan en las empresas, dada la importancia que tiene con otras normas también y sobre todo porque los clientes ya lo piden. Eh, si quieres entrar a un mercado, pues te piden que ya estés certificado al menos en esta norma. Entonces, de ahí la gran importancia que últimamente ha tenido el certificarse en esta norma. Pues muy bien, me da mucho gusto y bueno, ahí ya están viendo nuestra pantalla, entonces les pido, vamos a tratar y hacer todo lo posible porque que sea una cuestión muy digerible. Pues vamos a ver prácticamente los capítulos de la norma ISO 9001-2015, que es un sistema de gestión de calidad. Vamos a estar interactuando Sergio y yo, haciendo plática, haciendo comentarios sobre experiencias, y pues la idea es que ustedes puedan asimilar lo más posible en una situación muy práctica la descripción de esta norma. Esta norma pues es un documento que tiene aproximadamente cerca de 44, 45 páginas y que la vamos a desmenuzar para una mejor comprensión de todos. Entonces, al final de toda esta norma se va a anexar también una liga para que ustedes puedan realizar un examen al respecto y nos podamos asegurar que se comprendieron los elementos principales de esta norma internacional. Entonces, vamos dando inicio, vamos a platicar de inicio de qué se trata principalmente esta famosa normas ISO. Entonces, las normas ISO, para hablar en términos generales y muy rápidamente, son las normas internacionales que quieren decir la Organización de Estándares Internacionales, y en pocas palabras son las mejores prácticas a nivel internacional de las organizaciones y del mundo empresarial y del mundo de los negocios. Estas normas se le llama ya que tienen una estructura de alto nivel. Esto quiere decir que tienen 10 capítulos, que lo que sucede es que estos 10 capítulos son exactamente iguales con otras normas eh, ISO, pero que tengan que ver en otros giros. Por ejemplo, la 14.000, que pudiera ser un sistema de gestión de la seguridad ambiental, o puede ser la ISO 39001, que es un sistema de gestión de seguridad vial. Entonces, todas estas normas pues tienen este alto nivel. En esta primera parte vamos a ver tres temas que finalmente están relacionados con el documento de la norma, en el cual tienen que ver con el objeto y campo de aplicación y alcance de esta norma, ¿no? Entonces, esta norma pues nos habla y nos aplica a todo tipo de organizaciones, no importando el tamaño. Por ahí hay un mito que se piensa que solamente las grandes empresas se les pueden aplicar estos lineamientos, pero no, estas normas pues nos dan el beneficio de poder profesionalizar a las empresas, crear un sistema de revisión y sobre todo crear un enfoque preventivo, que ese es uno de los aspectos principales. Regularmente nosotros sin experiencia, pues gran parte de las organizaciones están trabajando solamente resolviendo problemas, o como se dice coloquialmente, apagando fuegos. Y la idea de la norma es cómo prevenir todos estos riesgos, estas amenazas que pueden implicar un peligro para la continuidad y la supervivencia del negocio. Entonces, en este primer capítulo habla del objeto y campo de aplicación, que finalmente pues nos demuestra la capacidad que tiene la organización para demostrar los productos y servicios. Todos estos capítulos de la norma que vamos a estar viendo, la idea es que se lleve a cabo. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que la norma ISO es para que se ejecute en el diario continuo del trabajo. No es llenar un documento, no es escribir procedimientos, sino es implementar y ejecutar un sistema de gestión, un sistema que se coordine para que se cumplan, en el caso de la 91/2015, la satisfacción del cliente, que es lo que está marcando esta norma internacional. Y pues aplica, son genéricos y puede ser una empresa que de bienes o de servicios o a cualquier tamaño de la organización. Nosotros decimos que pues una norma la podemos aplicar, esta norma hasta en un puesto de tacos de 2 personas, de 3 personas. Ustedes van a ver más adelante, simplemente es cumplir los elementos que nos marca como lineamiento. Pertenece esta norma 9001/2015 a la familia de las normas ISO, en los cuales pues trae algunas otras normas adicionales complementarias como las que están viendo en la diapositiva, que tienen que ver con fundamentos, con vocabulario o la guía del éxito para una situación permanente y sostenida. Y el capítulo 3 tiene que ver con los términos y definiciones, que por ejemplo una acción correctiva, por ejemplo en este caso la definición, nos está hablando de la identificación de las no conformidades. Una no conformidad es el no cumplimiento de algún requisito establecido por la organización o por el sistema. Las leyes, las políticas establecidas, si no se cumplen de acuerdo a lo establecido, se dice que la organización, o en este caso, es un servicio o un producto no conforme. Y derivado de un producto no conforme, un servicio no conforme, se genera una acción de corrección para eliminar la causa de esa no conformidad y poder establecer un plan de acción para darle seguimiento. Algunos otros definiciones que no vienen todos dentro de las diapositivas. Yo les recomiendo que posteriormente ustedes revisen el documento completo. Y la gran recomendación que yo hago no es para que nos aprendamos de memoria los 44 páginas de la norma ISO 2015, pero lo que sí es importante es el hecho de que podamos identificar su contenido, podamos interpretar, comprender el contenido y lo más importante, que llevemos a la acción, que tengamos y que conozcamos la manera de cómo esta norma se aplica en el día a día del trabajo de cada uno de nosotros y de todas las organizaciones. ¿Qué piensas, Sergio, al respecto? ¿Algo que pudieras complementar? No, simplemente es bien importante lo que tú comentas en relación al entendimiento de la norma y cómo aplicarla, que esa es realmente la esencia de ser de esta norma. No es documentar solamente los 10 capítulos de la norma y aprendérselos de memoria y que estén escritos en procesos bien bonitos y que los tengamos ahí, ¿no? Sino más bien es la aplicación ya llevada a la práctica en la empresa, en la organización, para que se cumpla y sobre todo que nos dé resultados positivos, porque no nada más es tener el documento, tener el certificado y decir ya estoy certificado, sino realmente que yo vea todos los beneficios que el aplicar esta norma me va a traer dentro de la organización. Y en un momento más vamos a entrar en materia y vamos a hablar de las partes interesadas y vamos a ver pues, todos los beneficios que hay para esas partes interesadas. Entonces, también eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Que nos va a servir para ser mejor personas también, incluso, porque esto también nos lleva a esos beneficios de ser mejores personas, porque si en una organización yo quiero que esta sea una organización o empresa de calidad, lo primero que necesito, y se los hemos dicho siempre, son personas de calidad. Entonces esto conlleva todavía esos beneficios. Gracias, Sergio. Y bueno, por ahí estamos viendo todas estas definiciones y demás. ¿Por qué nos hemos metido nosotros en esto? Nosotros, pues, como están viendo durante la presentación, pues representamos a la empresa Consulta.
y pues tenemos ya pues, más de 20 años, no, no recuerdo hasta la cuenta, se me ha perdido, ¿no, Sergio? Sí, ya De los tiempo. años y de todas las empresas con las que hemos estado pues coadyuvando, colaborando, tanto en formación empresarial como la implementación de sistemas de gestión. Entonces, es bien importante todo lo que Sergio tiene una gran, al igual que, pues, gran experiencia, el estar interviniendo, estar en el día a día con las organizaciones, con los ejecutivos, que esto es la validez, ¿no? Que yo creo que nosotros como organización, como Consulca, le podemos dar. O sea, en pocas palabras, no somos de escritorio, hemos implementado y certificado pues un sinnúmero de empresas y esta es, digamos, la manera o el expertise que nosotros tratamos de poder transmitir a lo largo pues de este webinar que ustedes están escuchando. Entonces, como ustedes ven dentro de todas estas diapositivas, por ejemplo, esta parte, esta definición de competencia que corresponde al capítulo 7.2, que es bien importante, pues lo que hace la norma es que nos dice que hay que evaluar la competencia y esto nos lleva a una serie de pasos, de procedimientos, desde la selección del personal, la inducción, la contratación y el desarrollo del personal. Entonces, aquí es importante que ustedes dentro de la norma, pues ustedes puedan revisar estos conceptos que queden claros como tal para la mejor comprensión, ¿no? Este concepto de contexto de la organización tan importante que es el capítulo 4 de la misma norma ISO 2015, pues nos está mostrando que hay que analizar cualquier organización. Aquí tenemos ejemplos o hemos visto ejemplos a lo largo de la historia de empresas que no están analizando este contexto y por consiguiente llegan a inclusive hasta una quiebra, una desaparición del negocio. O ahora, por ejemplo, tenemos el caso de lo que venimos sucediendo con la cuestión de la pandemia, que en este contexto, nosotros lo que hemos recomendado a los clientes es que lo revisemos desde el punto de vista de la salud, puesto que hay un contexto externo, un análisis externo que finalmente nos ha afectado a todos como seres humanos, no tan solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, eso es parte del contexto y por lo consiguiente las organizaciones deben de tomar acciones preventivas al respecto de la misma, ¿no? Y esto es lo que significa la cuestión del contexto mismo de la organización, el saber dónde estamos, hacia dónde vamos y que va a formar parte de la dirección estratégica de la misma organización. Algunos términos como corrección, como la cuestión de eliminar una no conformidad, el término de eficacia, ¿no? No es lo mismo, eh, la ineficacia o la eficacia que finalmente estamos viendo en un sistema. Y cuando hablamos de eficacia es que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con los menos recursos posibles como tal. La cuestión de eficiencia que tiene que ver también con todo esto y que es muy, muy revisado y medido durante los intervalos de la auditoría. Y la parte de los riesgos, por ejemplo, como parte de este contexto se realiza una matriz de riesgo para de ahí derivar en acciones de prevención, identificar cuáles son los riesgos de mayor impacto, de mayor frecuencia, que se determinen acciones de prevención y que esto nos lleve a poder establecer objetivos y políticas, en este caso, en relación al 2001-2015, que tienen que ver con la calidad o la satisfacción del cliente. La parte de lo que es una auditoría para revisar el sistema y los hallazgos que se identifican en una auditoría, que pueden venir provenientes de varias fuentes y que los clasificamos en diferentes tipos, como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? La cuestión de los hallazgos de auditoría tan importantes para establecer estas mejoras, es el establecimiento de las métricas que nos va a indicar si algo no se mide, pues no sabemos si mejora o no mejora. Y es bien importante que todas las acciones, todas las actividades, todo el trabajo de los elementos de una organización tenga una manera de poderse medir, porque esta es una característica del sistema y que a su vez toda esta
información, formatos, procedimientos, políticas, queden documentadas ya sea de manera física, perdón, o de manera electrónica. Entonces, bien importante el hecho de que todas estas definiciones, a su vez la infraestructura, todos los edificios, todos los equipos de cómputo, todo lo que finalmente, si esa empresa de transporte, pues necesitará unidades, si esa empresa de producción necesitará máquinas, todo lo que conlleva con todo esto, la infraestructura también es parte de la evaluación del sistema de gestión, la parte de poder administrar ese riesgo y la parte de poder estar identificando y controlando de una actividad a otra actividad, o de un conjunto de actividades a otro conjunto de actividades, que significan los procesos para poder estar mejorando, para poder estar midiendo, para poder identificar algún riesgo potencial que pudiera suceder, y como lo marca el sistema, pues estar en una mejora continua al respecto, ¿no? Como ya mencionamos, identificar los riesgos, ver su impacto para determinar objetivos de la calidad, y algunas definiciones que finalmente nos llevan en todos los aspectos y que dentro de una organización, por ejemplo, en el caso de las partes interesadas, son aquellos entes que finalmente están afectando a la organización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, clientes, propietarios, gerentes, empleados, pues están afectando de una u otra manera a la organización. Cómo se realizan las auditorías, qué significa un conjunto de actividades, qué significa un procedimiento. Y bueno, todas estas definiciones las vamos a estar, que están marcadas dentro de la norma, que es importante que cada uno de ustedes pueda comprenderlas como tal, ¿no? Claro, es bien importante entender o que entendamos todos estos conceptos porque es un idioma que ya vamos a manejar de aquí en adelante. Una vez que se implementa un sistema de gestión en una organización, pues esto ya se convierte en una cultura, en una forma de ser de la organización o de la empresa. Y estos conceptos que acabas de mostrarnos, pues es prácticamente el idioma con el que vamos a estar hablando con toda la organización. Mucha gente nos dice, oye, pero para eso hay un administrador del sistema, ¿no? Que él se encargue de hacer la administración, de llevar a cabo. Yo no entiendo eso. No, es importante involucrar a todo el personal y que todo el personal entienda estos conceptos justamente para que se involucren en este sistema. O sea, el sistema no nada más es de una persona o de un grupo de personas dentro de la organización, es absolutamente de todos. Todos tenemos que participar en él y para ello es importante que todos conozcamos todos estos conceptos y los manejamos. Y sobre todo, pues que tengamos la comprensión de todos esos conceptos justamente para cuando llegue a una auditoría, porque cuando un auditor externo llega a la organización puede preguntarle a cualquier persona de la organización sobre temas del sistema. Entonces, por eso es la importancia de conocer todos estos conceptos. Correcto. Y bueno, entonces, pues aquí les acabo de mostrar lo que viene siendo este primer tema, que nos están incluyendo los primeros 3 capítulos de la norma. Entonces, dentro de la parte, les voy a mostrar lo que acabamos de ver en este momento. Pues, a ver, ya se nos puso negra la pantalla. Veamos, regresamos. Ahí estamos viendo. Ahí está, ok. Muy bien, entonces, pues dentro de este tema que acabamos de ver, uno, en el cual pues vemos el contenido, pues lo que queremos ver son las principales conceptos, ¿no? De lo que tiene que ver el sistema de gestión, y está dividido nosotros lo consideramos en estos temas, en la parte lo que vamos de ver ahorita, en lo que es el tema 1, el tema 2 que a continuación les va a platicar Sergio,
Posteriormente voy a estar yo interviniendo en el tema 4 de liderazgo. Perdón, es el capítulo 5, el tema 3 para nuestro webinar. El tema 4 que tiene que ver con el capítulo 6, que de planificación. El tema 5, que tiene que ver con el capítulo 7 de soporte. El tema 6, capítulo 8, tema 7, capítulo 9, evaluación de desempeño. Y en el tema 8 vamos a ver lo que es el capítulo 10. Entonces, pues esto prácticamente lo vamos a estar viendo, revisando. Y pues bueno, vamos ahora, en este caso, al siguiente tema, en el cual tiene que ver con el capítulo 4 de la norma, que es el contexto de la organización. Claro. ¿Quisieras hacer una introducción, Sergio, Sí, de este bueno, a capítulo? partir de este capítulo, del capítulo 4 de la norma, y de ahí en adelante, todos estos capítulos son auditables. A partir del 4, ya el auditor para la certificación o ya si se trata de una auditoría de seguimiento, pues tiene que ver del contexto de la organización del capítulo 4 en adelante, todos estos capítulos hasta el 10, todos estos capítulos son auditables. Lo primero que vimos solamente son los aspectos generales del contenido de la norma y como vimos los conceptos y definiciones, etcétera. A partir de este capítulo del contexto de la organización, les comento entonces ya es auditable. ¿Por qué? Porque el contexto de la organización de ahí en adelante tiene que ver con documentar actividades que tengan que ver con este tema. En el caso del contexto de la organización, nosotros para comprender a la organización y su contexto tenemos que documentar qué fue lo que hicimos, qué acciones realizamos para determinar cuál es el contexto en este momento que tenemos dentro y fuera de nuestra organización. Entonces, normalmente lo hacemos con una herramienta que se llama FODA, en donde determinamos cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la organización. Esto lo hacemos en conjunto con todos los integrantes de un comité que formamos previamente, que tiene que ver también con la alta dirección. Y recordemos que la alta dirección no solamente es el director general, son todos los líderes de la organización. Entonces, con ellos nos juntamos para poder determinar esta parte del contexto de la organización y así poder documentar este capítulo 4 que tiene que ver con el contexto de la organización. Entonces, como vemos aquí, pues hacemos utilizamos esta herramienta para determinar estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y luego también hacemos una matriz de requerimientos legales en donde pues tengamos que ahí enumerar en esta matriz todos los requisitos que todas las partes interesadas nos requieren, nos piden, ¿no? Es importante aquí tener el conocimiento de qué requerimientos legales son los que vamos a tener que documentar y sobre todo darle seguimiento. Por ejemplo, en el área de recursos humanos, pues que le tiene que pagar una cuota al IMSS. Ok, perfecto. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Estamos pagando o no estamos pagando? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Porque esa es la parte también importante de que se lleven a cabo todas estas acciones y que no sea nada más letra muerta. Podemos hacer una matriz de requerimientos legales y a ver, a contabilidad le corresponden estas, a recursos humanos le corresponden estas y poderlas ahí poner en una matriz muy bonita, pero lo importante de esto es también qué tanto estamos cumpliendo con esas obligaciones que de alguna Ah, manera se han adquirido. Entonces, Sergio, a ver, podríamos a lo mejor comentar cómo pongamos el ejemplo de una posición de una empresa. Pensemos en un coordinador de operaciones que se encarga de, de trabajar con unidades, con transporte de carga y con choferes, con operadores.
¿Cómo afecta este contexto de la organización al trabajo de esa persona? Porque es importante que se realice ese contexto y que este coordinador de operaciones pueda entender para qué le va a servir a él. Claro, claro, sí, es importante que ellos tengan, o se sensibilicen a esta parte de cómo les puede afectar, porque normalmente, pues, estas personas están inmersas en el trabajo diario, en el día a día, en sacar la operación, en, pues, sacar los viajes, etcétera, ¿no? Todos esos pendientes que desde la mañanita, o si no es que desde antes ya están teniendo digamos, pendiente, ¿no? Ya amanecen con ese pendiente. Pero a ver, en el caso de si no analizamos el contexto, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo no sé qué está sucediendo allá afuera, no sé cómo les esté afectando, no sé si se incrementó el índice de robos en tal ruta, no sé si se incrementó el número de incidentes en tal, o pusieron alguna restricción en alguna carretera, en alguna ruta. Y si yo no tengo el conocimiento de eso, pues obvio les va a afectar a todos los operadores, porque, oye, me fui por esta ruta, pero resulta que ya está sucediendo esto y ustedes nunca me avisaron. Entonces, si no estamos nosotros también al pendiente de todo lo que está sucediendo afuera, pues eso nos va a afectar definitivamente en la operación y por ende a la organización. Si yo no tengo el conocimiento de que ya a las empresas donde yo estoy entregando el producto, tengo que cumplir con ciertos requisitos ahora ya de salud, por ejemplo, de llevar un cubrebocas, de sanitizar la unidad, etcétera. Si yo no cumplo con esos requerimientos que ahora me está pidiendo la empresa donde yo voy a entregar, pues lógicamente pongo en peligro la operación de toda la organización y esto está afectando y esto se convierte en dinero a final de cuentas. Claro, y así como estas variables externas pueden afectar a la operación, el hecho de la delincuencia, las rutas que tengo que tener un cierto cuidado, el hecho de tener mi GPS bien, el hecho de poder establecer unas rutinas de prevención, no pararme en lugares inseguros o no autorizados. También en este contexto se analiza lo que pasa de manera interna, si mis vehículos no tienen un buen mantenimiento, si la persona que acaba de entrar como operador no conoce la ruta o no la capacite bien sobre la forma, como tú dijiste, de entrega, pues son variables internas que van a afectar el contexto, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto se está desarrollando mi empresa de transporte? ¿En qué contexto se desarrolla mi empresa de producción que hace botellas de agua de, para tomar o para consumo humano, ¿no? Y esa es la parte que en este capítulo 4 debe de analizarse, ¿no? Claro, Y y déjame nada más aquí, nada más puntualizar un poquito este tema en el sentido de que todas las empresas son diferentes. O sea, esto no aplica de manera general a todos. O sea, cada empresa, y aunque sea, hablemos de una empresa de transporte de carga, tiene sus propias particularidades. ¿Por qué? Porque hay unos requerimientos muy específicos del cliente. Entonces, eso hace que tengamos que ser más específicos en documentar todos estos requerimientos. muy bien, entonces, bueno, es otro aspecto de partes interesadas, ¿no? Así es, Que estabas tú comentando, ¿no? así es. Pues bueno, todos aquellos entes que están relacionados y que de alguna manera tienen una influencia, un requerimiento, una necesidad. Por ejemplo, una parte interesada pues, son los dueños de la empresa, otra parte interesada pues, son los colaboradores y cada uno pues tiene requerimientos, tiene necesidades y lo que busca el sistema que se esté buscando, que se esté más bien cumpliendo como tal, lo que decía Sergio. Otra parte interesada puede ser en las instituciones gubernamentales, el INSS, el SAT, todo esto, y pues estos también afectan a la organización. Los proveedores, que viene a ser otra parte interesada, ¿no? Que están coadyuvando para que el sistema funcione. Y eso es lo que se analiza dentro del contexto de la organización. Entonces,
En pocas palabras, es la dirección estratégica de lo que está sucediendo. Regularmente en la práctica nosotros recomendamos al menos una vez al año o 2 veces al año estar revisando este contexto. Ya después de certificado se podría decir que en la herramienta que marca el capítulo 9, que es revisión de la dirección, se estaría revisando este contexto que está sucediendo, ¿no? Y bueno, Claro. se ve también, ¿sigues tú con esto? Lo del alcance. Bueno, si quieres, comienzo yo y complementas tú un poco en relación a la determinación del alcance del sistema de gestión, pues tiene que ver con hasta donde yo quiera que abarque mi sistema, qué procesos son los que yo quiero incluir en mi sistema para que de esta manera yo pueda documentar justamente todos estos procedimientos que tengan que ver con el alcance que yo ya he determinado. Puede ser que yo nada más quiera que se certifique mi área de producción, por ejemplo, ¿no? Si me dedicara a producir algún producto bien, yo determino que dentro de mi planta, pues nada más se certifique la parte de la producción y bueno, pues hasta ahí llegará el alcance de mi sistema. Pero dentro de una organización, por ejemplo, en las que nosotros hemos intervenido, pues prácticamente el alcance del sistema es a todas las áreas de la organización. Entonces ahí es pues un trabajo más completo porque pues tiene que ver absolutamente todas las áreas que tengan que ver con la organización, desde recursos humanos, finanzas, operación, y demás, ¿no? Todas las áreas que pudiera haber dentro de una organización. Correcto, y pues marca, así como decía Sergio, el alcance, los procesos involucrados, las entradas y salidas, que se le llaman también de los procesos, y pues prácticamente eso es lo que está viendo este tema, ¿no, Sergio? Así es. Es importante entonces platicar con la organización para saber cuál es el alcance que ellos están esperando o es más conveniente para ellos. Regularmente, pues como les comento en las organizaciones donde hemos trabajado, que casi el 80% son empresas de transporte, pues prácticamente el alcance es de todas las áreas de la organización, pues porque todas intervienen. Como dice Javier, hay entradas y salidas de los procedimientos, entonces unas tienen que ver con las otras y por eso es la importancia de documentar absolutamente todos los procesos de las diferentes áreas. Y ya con ellos, pues determinamos los procesos que se deben de documentar. Muy bien, entonces vámonos con el siguiente Capítulo. tema y que corresponde al capítulo 5 de la norma, que es el tema de liderazgo, muy, muy importante. Y esto lo vemos en la práctica. Todo lo que le estamos comentando, más que irnos y leyendo todo lo que dice la norma, porque eso yo les voy a pedir que posteriormente ustedes lo revisen, es el significado de cómo estos capítulos se aplican en el día a día, en el accionar de las organizaciones. Liderazgo, que lo hemos visto. Los líderes son los que influyen, son los que enamoran. Y si estos líderes no son capaces de poder llevar o alinear un sistema de gestión, nosotros lo hemos visto en la práctica. Si al líder no le interesa la implementación de un sistema, no va a pasar nada. Y entonces este tema que habla de liderazgo, pues lo que va a mostrar prácticamente es cómo se demuestra la parte de liderazgo y compromiso dentro de la organización, ¿no? Entonces, y esto pues debe estar plasmado. Si no hay liderazgo no pasa, no sucede nada en absoluto. Y esto es lo que la alta dirección, en este caso los líderes de la organización, deben estar bien conscientes de cuál es su labor y cuál es su papel. Entonces, una de las preguntas que hacen los auditores es cómo se demuestra el liderazgo en la organización. Y pues a veces pues nos han contestado diversas cosas, pero una de las situaciones principales es, bueno, desde el establecimiento de la política, en este caso, que es un sistema de gestión de calidad, y que puedan ser
digamos, difundidas, ¿no? Que estén plasmados dentro de la organización y que cualquier integrante de la organización conozca al menos de qué se trata o cómo la aplica en su trabajo diario, el que estén enunciados los objetivos de calidad, que deben estar pues compatibles y alineados con la dirección estratégica y con el contexto de la organización, que se cumplan, que haya un enfoque a procesos, que haya un pensamiento basado en riesgos, el hecho de que todas las acciones sirvan para prevenir y para evitar el hecho de que haya un riesgo de un impacto fuerte en el negocio. Y bueno, y pues está revisando que se logren esto, ¿no? ¿Cómo lo vemos también en la práctica? Pues el hecho de que con el establecimiento de indicadores, con las revisiones mensuales, o sea que la revisión mensual de indicadores, número uno, que haya una política, número dos, que haya objetivos y que mes a mes se estén revisando indicadores y que no lo hagan como un cumplimiento de nada más lleno un documento y demás, no, que se analicen realmente mes a mes qué es lo que está sucediendo para poder identificar si se llegó o no se llegó a la meta y poder generar las acciones correctivas correspondientes. Y eso es una parte vital que en donde donde se está demostrando que el liderazgo se está ejecutando este capítulo, que tiene este capítulo 5, el hecho de que se hagan las auditorías internas, el hecho de que se hagan las revisiones de la dirección y todo eso que esté promoviendo y empujando la mejora. Un sistema de gestión es una forma, es una filosofía de trabajo que está apoyando a una situación de una mejora continua. Y en el caso de este sistema en el año 2015, tiene que ver con un enfoque a la satisfacción del cliente. Entonces, la primera pregunta que yo haría a los que me están escuchando dentro de sus organizaciones, ¿se está midiendo la satisfacción del cliente? Sería uno, y de manera cuantitativa. Y dos, si realmente se están tomando acciones y que todos sus procedimientos están enfocados en la satisfacción del cliente. Entonces, y tiene que ver no tan solo operaciones, recursos humanos, áreas de administración, áreas de tesorería, áreas de mesa de control, cualquier tipo de actividad que se haga dentro de la organización tiene que estar enfocado en la satisfacción del cliente como tal. Pues estas políticas que queden plasmadas, que al entrar a la organización la podamos ver, que la gente lo conozca, que no se aprendiera de memoria y que nosotros en el momento de auditar, ¿cómo traduces esa política a tu trabajo diario? Esa es la parte principal. La gente tiene que vivir la política y los objetivos y tiene que estar claro de decir, bueno, mi objetivo en esa organización, pues es cumplir con la satisfacción del cliente en un cierto porcentaje. El hecho de que se seleccione, por ejemplo, a la gente con el perfil y con la competencia y que esté desarrollándose como tal. Todo esto debe de comunicarse, debe de entenderse y aplicarse en la organización. Vuelvo al punto, esto no tan solo debe estar escrito, sino se debe vivir en el día a día. Si yo entro a la organización, pues tendría que estar viendo la parte visual de información, qué es lo que está plasmado. Por ejemplo, nosotros revisamos mucho los pizarrones en las organizaciones, qué es lo que están comunicando. Ahí se ve inmediatamente si finalmente se está implementando un sistema de gestión. Claro, cuando tú llegas a una organización, disculpa la interrupción, cuando tú llegas a Adelante. una organización que está trabajando ya con un sistema de gestión, inmediatamente se percibe, se huele el sistema. ¿Por qué? Pues porque desde la entrada hay protocolos, hay instructivos, hay en algunos casos, por ejemplo, en el área de recepción, pues está un monitor ahí pasando la política, lo que tiene que ver con el sistema, todo esto que comentas tú que se debe de estar comunicando, realmente se está llevando a cabo y eso pues lo percibes luego, o hay tableros en las entradas donde pues ahí están comunicando justamente todo esto que tú mencionas y eso luego desde que tú entras a una organización se ve y se siente, como dicen por ahí, ¿no? Se ve y se siente. Entonces, eso es bien importante porque ya entonces estamos adoptando la conciencia o estamos siendo conscientes del sistema, que es una parte también de que abarca un capítulo de la norma, bueno, una parte del capítulo de la norma de que es la concientización. Entonces,
es bien importante que conozcamos la política, como dices tú, que no nada más nos la aprendamos de memoria, sino que la comprendamos. ¿Para qué me sirve a mí una política? ¿Para cómo la aplico yo en el día a día? Y no nada más la gente que tiene que ver con clientes afuera de la organización, sino también dentro de la organización. Muy bien, y bueno, también la parte de liderazgo nos establece la cuestión de los roles, responsabilidades, autoridades, que pues esto se define mucho en los perfiles, la descripción de puesto, de a quién reporta, cómo reporta, cuál es la línea, que se estén generando los presupuestos, perdón, la revisión de los procesos correspondientes, el enfoque al cliente, la integridad del sistema como tal. Esto es básicamente lo que tiene que ver con el capítulo 5 de lo El que es liderazgo. liderazgo. Muy bien. Bueno, ¿cuál sigue, Sergio? Sigue la planificación. Ok, Después del entonces, liderazgo, vamos a tener que abordar este tema de capítulo 6, que es cuando yo empiezo a planificar. correcto. Entonces, en el siguiente tema que tiene que ver con la planificación, pues aquí es donde se plasma, después que ya analicé, que ya tengo mi política, que ya tengo, que bueno, que dentro de la política y los objetivos es parte de esa planificación, este, pues tenemos que poder, digamos, todo primero en documento, ya sea electrónico escrito, para poder planear, ¿no? Y eso es lo que ve este capítulo. Entonces, se analizan estas situaciones para abordar riesgos y oportunidades. Eh, Aquí es donde vamos a escribir procesos, donde vamos a generar políticas de procesos, a escribir procedimientos, a determinar cuáles son los registros, los formatos que vamos a utilizar para que, para que primero, digamos, esta es la parte donde toda la organización y las áreas, los colaboradores se ponen de acuerdo, es cómo debe de hacerse el trabajo. ¿Qué nos encontramos en la práctica cuando no hay un sistema? Por ejemplo, en el caso de empresas de transporte, cuando no está claro esta parte de la planificación, uno le pregunta, oye, ¿qué haces en caso de un accidente? Le preguntas a un operador y te contesta, no, pues es que yo me paro ahí y luego hablo al seguro. Y si uno le pregunta a otro, no, pues yo lo que hago es que le hablo a mi jefe, a mi coordinador. Y si le pregunta uno a otro, no, pues es que yo le hablo al de taller. Al de Cuando no, monitoreo. al de monitoreo. Entonces, cuando en una organización no Así está es. trabajado toda esta parte de la planificación, quiere decir que todavía los procesos no están comunicados, no están estandarizados y que no se ha establecido un acuerdo en toda esta parte para poder ejecutar las actividades. La actividad que tú estás ejecutando en este momento, sea cual fuere tu posición, debería de estar planificada y debería de estar comunicada y debería de estar por escrito para que tú vieras cuáles son las funciones, cuáles son lo que debes de hacer y cuáles son los procedimientos en lo que tú estás involucrado, así como las métricas. Si eso no está sucediendo, no estás aplicando el capítulo 6 de la norma de planificación. Entonces, todo estas, por eso aquí es donde decimos, o sea, la norma no es algo externo que no se vaya a aplicar, sino que tenemos que ver que tenga un cierto alineamiento o un gran alineamiento para que tenga una dirección como tal. ¿Qué nos encontramos en la práctica? Que cada quien trabaja ¿en qué porcentaje, Sergio? 95, 96% de las empresas, ¿no? Así es, trabajan solamente en el día a día, de manera aislada, con desconocimiento de los objetivos incluso, porque llegas y les preguntas, ¿cuál es tu objetivo? No, pues no sé, o sea, cuantificable no lo saben. Ajá. Hacer las cosas bien, ¿no? Nada Satisfacer más, al cliente, nada más. ajá, O sea, satisfacer al cliente, nada más, en llegar y entregar, ajá. pero no está cuantificado todo eso, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros les hacemos ver y que la importancia que tiene el saber
de manera cuantificable si estamos siendo eficientes o no. Correcto, y entonces en este mismo capítulo de planificación, como ya mencionamos, se determinan los objetivos, en las cuales pues, deben de ser cuantitativos, coherentes, medibles, deben de tener en cuenta los requisitos aplicables, y pues todo va en pro de incrementar la satisfacción del cliente. ¿Qué tanto estamos evaluando la satisfacción del cliente? ¿Qué tanto el cliente está satisfecho con el trabajo que estamos produciendo? Y bueno, aquí pueden ver algunos ejemplos que en el caso pues ya se miden de manera cuantitativa con porcentajes dependiendo, cada organización determinará la manera de poder medir sus objetivos, pero lo importante es tener un seguimiento, ¿no? O sea, si yo quiero bajar de peso, pues lo primero que tengo que hacer pues es pesarme para ver dónde estoy, posteriormente establecer una meta, qué porcentaje quiero bajar o cuántos kilos quiero bajar, y después el cómo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer ejercicio, dejar de comer conchas, dejar de comer tamales, gorditas, etcétera. Y ese cómo es lo mismo que sucede para una organización, ¿no? Debo establecer dónde estoy, cuál es la meta donde quiero llegar en los diferentes procesos, y después establezco el cómo. Y el cómo, pues lo voy a establecer dentro, en la descripción del procedimiento, y en el cómo tengo que establecer la manera de cómo voy a evitar que yo tenga un riesgo o un impacto en la continuidad del negocio. Eso es lo que vamos a generar. Y pareciera sencillo, ¿no, Javier? Cuando lo pones ahí en esta diapositiva, pareciera sencillo, pero en la práctica, cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para bajar de peso? Y dicen, no, pues dejar de comer. No, pues ponerse a dieta. A ver, pero no analizamos primero cuál es la causa raíz de lo que está, de por qué yo estoy con sobrepeso, que es lo primero que tendría que hacer. Es como cuando llegas con el doctor y si ponemos a pensar un poquito en esto, pues lo primero que hace un doctor es subirte a la báscula. Ese es lo primerito, a ver, pues cuánto pesa. Luego te mide también, ¿no? Porque también pues la relación que hay entre peso y estatura, pues es lo que me va a determinar si estamos bien o no. Entonces, esas acciones tan sencillas, por ejemplo, que hace un médico, son las que deberíamos de hacer nosotros también en nuestra organización. Claro, claro, toda esta parte, el dónde estamos, a dónde queremos llegar y lo que tengo que hacer para lograrlo, ¿no? Habla sobre la situación en el sistema, pues hay diversos cambios, ¿no? La gente podría decir, no, pues es que ya tengo, pues ya, o como nos ha tocado ver, ¿no? Llegamos, hay procedimientos que están escritos, pero los escribieron hace 2 o 3 años, ¿no? Claro. Y los escribió un becario por ahí, ¿no? Dice, sí, sí tenemos procedimientos, pero bueno, los procedimientos tienen que estarse actualizando, pues Claro. porque los negocios tienen una serie de variables que los están afectando. Entonces, los procesos, los procedimientos, pues están cambiando continuamente derivado de todas estas variables, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, por eso que se analiza el contexto, ¿no? El caso de la pandemia, ¿no? Es algo que nadie nos esperábamos y que vino a afectar a todas las organizaciones, inclusive algunas hasta quebrarlas, ¿no? Hacerlas desaparecer. Y los que lograron adaptarse a esos cambios de la pandemia, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, de las empresas como la nuestra, pues toda esta parte virtual, toda esta parte de diplomados en línea, de webinars, pues hubo que adaptar lo que antes se hacía de manera presencial. Todo, empresa que no se haya adaptado a los nuevos cambios termina por desaparecer. Por eso es tan importante el poder evaluar cuáles son aquellos riesgos que puedan afectar la continuidad del negocio. Entonces, todo esto se planea. El hecho y para todo esto pues, utilizamos el ciclo de mejora continua, que es planear, hacer, verificar y actuar, en lo cual pues estamos revisando continuamente. Como decimos, cómo aplicamos un sistema de gestión o cómo certificamos a una organización explicado en una diapositiva, lo van a ver ahorita más adelante, que es la aplicación del ciclo planear, hacer, verificar, actuar.
También, como les comenté, la estructura de alto nivel, que ahora son los 10 capítulos que ahora tienen las normas, ¿no? Y aquí están estos 4 pasos: planificar, y que aquí, como lo marca el diagrama, corresponden a estos aspectos del contexto, liderazgo, planificación y apoyo. El hacer, que tiene que ver con la operación; el verificar, con la evaluación del desempeño; y el actuar, con la mejora. Entonces, aquí de esta manera, esos 4 pasos, que finalmente es la implementación de un sistema, la revisión de un sistema, están alineados a los capítulos de la norma, ¿no? Que eso es lo que está planteando, ¿no? Y bueno, hasta aquí toda esta parte de la planificación, que como ya lo hemos visto, es la parte inicial para poder implementar un sistema de gestión, ¿no? Para poder revisar, para poder ver, en esta parte de la planificación, pues, tiene que ver con todos estos aspectos del contexto, o sea, aquello que se explicó en el capítulo 4 viene ya a planearse, a documentarse en el capítulo 6 de planificación. Y de esto se trata. ¿Algo más, Sergio, que quisieras ahí comentar Sí, sobre este capítulo? dentro de esta planeación, y como bien comentabas tú, Javier, es bien importante hacer estos análisis desde atrás, ¿no? Desde el contexto de la organización, que hemos visto a raíz de la pandemia, que pues muchas, como bien tú mencionas, muchas empresas tal vez ya no existan, y fue porque no se supieron también adaptar a las nuevas necesidades. Entonces, no, ya lo decía Darwin, dice, la especie humana no es la que sobrevive, no es la que este, más fuerte, no es la que es más fuerte, sino la que mejor se adapte. Y lo mismo sucede con las organizaciones. Pueden haber organizaciones muy fuertes, hablando de renombres, por ejemplo, tenemos el caso de Blockbuster, pero no se supo adaptar a los cambios, a las nuevas necesidades que en ese momento había dentro de la sociedad. Entonces, esto pasó también en la pandemia. Si nosotros, Consulca, hoy estamos aquí, es porque nos supimos adaptar a las nuevas necesidades de las organizaciones, ¿no? Para poder llevar nosotros este conocimiento. Ya lo hacíamos anteriormente de manera presencial, íbamos a las organizaciones, íbamos a las empresas o en las salas de capacitación, traíamos a la gente y demás. Hoy tenemos que hacerlo de diferente manera y esa es la adaptación. Entonces, esto nos ha quedado como experiencia a nosotros y a muchas otras empresas, que el poderse adaptar es importante, no ser más fuerte, sino poderse adaptar es lo que hace que las organizaciones puedan prevalecer e inclusive crecer y ser mejores. Correcto, ¿quieres seguir con el tema de Okay. apoyo? Bueno, sí, claro. En este capítulo número 7 de la norma, que se relaciona el tema a todos los apoyos o recursos que tenemos que nosotros tener para poder llevar a cabo la implementación del sistema de gestión. Porque no nada más es implementar un sistema de gestión, sino también contar con todos aquellos recursos necesarios, los mínimamente necesarios, para poder tener en nuestra organización y poder implementar un sistema de gestión. Y pues parte muy importante de la que nos habla este capítulo es sobre el recurso humano. El recurso humano, que obviamente en cualquier organización siempre es importante, y la parte también de la infraestructura, es decir, todo aquello herramientas que yo deba o pueda utilizar para la implementación de mi sistema, como lo son desde, por ejemplo, computadoras, el equipo de comunicación, está también incluso los edificios, que por ejemplo en esta parte de la pandemia vimos que ya no son tan necesarios, sino más bien era más importante tener una computadora que tener una oficina.
Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas en esta pandemia. Y bueno, a lo mejor no aplica para todas las organizaciones. Obviamente, una empresa que se dedica al transporte, pues una de las herramientas importantes dentro de su infraestructura, pues son los tractos, ¿no? Los vehículos. Y entonces, con estos recursos, es como nosotros vamos a poder implementar nuestro sistema de gestión. Y aparte, hay otras situaciones que tenemos que analizar y que justamente va de la mano con otras normas, por ejemplo, el ambiente para la operación de los procesos. Hoy en día tiene que ver la NOM 035, que tiene que ver, es una norma oficial mexicana que tiene que ver con los riesgos psicosociales que afecten a todos los integrantes de la organización. Entonces, esto ya también lo venía manejando la ISO en este capítulo y justamente tiene este apartado, ¿no? Del ambiente para la operación de los procesos. Si estos son adecuados, si el ambiente es adecuado tanto en lo físico como en lo, pues la infraestructura, es decir, el clima, el ambiente, las horas de descanso, justamente en este negocio del transporte, pues ya se ha trabajado, inclusive la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha trabajado ya en esta parte de los descansos para que puedan ser eficientes y podamos rendir como operadores para hacer todo el trabajo que se les encomienda, ¿no? Todos los días. También tiene que ver con la trazabilidad, es decir, todas las mediciones que se tienen que hacer desde el momento en que llega una orden de trabajo o en algunas otras organizaciones les llaman de otra forma, pero bueno, desde que yo tengo la solicitud del cliente hasta que yo entrego ese producto a mi cliente y todo lo que sucede en medio, todo lo que sucede en ese trayecto, todo eso lo voy a tener que documentar justamente para que mi operación sea eficiente y yo pueda lograr la satisfacción del cliente. Otra de las cuestiones que también nos marcan en este capítulo es todo aquello que yo tenga que medir para que justamente siga logrando esa eficiencia. Como por ejemplo, la parte en el taller, si yo estoy haciendo el trabajo adecuado para no tener, pues que hacer rescates, por ejemplo, hablando del transporte, ¿no? En algún momento eso me sale más caro que poder haber tenido un mantenimiento adecuado. Y entonces ahí es cuando establecemos cuáles deben de ser los mantenimientos preventivos, cuáles deben de ser los mantenimientos correctivos, cada cuánto, hacer toda una calendarización de estas actividades justamente para que no sucedan este tipo de situaciones que le cuesten más a la empresa y poder determinar todas aquellas acciones desde, por ejemplo, la calibración de una llanta, que pareciera algo que pues no tiene mucha importancia, pero por supuesto que sí, cuando lo vemos en la práctica, todo lo que se gasta en llantas, en renovaciones de llantas, en la ponchadura de una llanta, en el tiempo que le quita al operador pararse, hacer una talacha y que eso ya afectó también esta parte de la trazabilidad y que yo ya no llegué a tiempo con el cliente. Todo ese tipo de situaciones se ven en este capítulo y sobre todo pues se planifica, se establece. Muy bien. Luego tenemos esta parte del conocimiento de la organización donde debemos de determinar que la organización o los integrantes de la organización tengan el conocimiento necesario para poder tener pues, la conciencia de que yo estoy en un sistema y de que debo de hacer las cosas lo mejor posible, guiándome obviamente por los procesos que establezca la organización. Y Y todos para ello, aquellos, perdón, Sergio, nada más complementando sí, ahí, estos conocimientos que se están generando, puesto que todas las organizaciones pues son un cúmulo de conocimientos de saber hacer las cosas, o sea, McDonald's pues sabe hacer hamburguesas, Burger King también,
no sé, el súper, la comercial, pues, finalmente son tiendas. Todas las organizaciones tienen un know-how, dicen los americanos, una manera de hacer. Entonces, estos conocimientos deben de plasmarse, guardarse a través de estos documentos, mantenerse, que finalmente serían los procedimientos, como dice Sergio, y ponerse a disposición de la misma organización, ¿no? Y poder estar investigando para la mejora del mismo, ¿no? Perdón, Sergio. No, 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 está bien. Y entonces, para que yo me cerciore, para que yo esté 100% convencido de que la gente tiene esos conocimientos, hay una parte en este capítulo que se llama la competencia, la evaluación de la competencia. Entonces, en esta parte yo lo que hago, bueno, lo que la organización va a hacer y la va a hacer el área de recursos humanos en conjunto con las demás áreas, pero digamos que Recursos Humanos va a tomar la iniciativa, es hacer la evaluación de la competencia de cada uno de los integrantes de la organización, tanto la parte operativa como de la parte administrativa. Es decir, con esta evaluación yo voy a saber si tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Y si no lo tienen el conocimiento, pues entonces yo voy a hacer un plan de capacitación para esta gente a través de la educación, formación y experiencia que tenga la persona y los resultados que me hayan arrojado estos análisis que yo hago o esta evaluación que yo le hago a la gente para yo poder calendarizar una serie de cursos a través de un periodo o de todo el año para que ellos adquieran esos conocimientos y posteriormente hacer una nueva evaluación, porque yo tengo que darle seguimiento a esa capacitación, porque si no se diluye la capacitación. Es importante darle seguimiento a la capacitación que yo le doy a la gente, porque sucede que en muchos casos, o anteriormente sucedía, que pues salíamos muy entusiasmados de un curso, pues con un conocimiento tal vez más amplio, ampliamos nuestro conocimiento, pero a través del tiempo esa capacitación se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque no se le dio seguimiento. Y recordemos que en un sistema siempre debemos estar cuantificando y viendo los resultados mes con mes de todas las acciones que estamos llevando a cabo. Entonces, es importante que en toda la organización se haga esta evaluación de la competencia y podamos tener también, sobre todo, también la evidencia de esos capacitaciones. Es importante también, y ahorita que me vino a la mente, tener la evidencia de todo. En un sistema tenemos que tener evidencia de todo. Si hicimos procedimientos, ¿dónde están los procedimientos? Tener la evidencia. Si hicimos instrucciones de trabajo, tener la evidencia. Si hicimos capacitación, ¿dónde está la evidencia? Si hicimos una evaluación, ¿dónde está la evidencia? Si hicimos una auditoría interna, también debemos de tener la evidencia. De todo absolutamente que se hace dentro de la organización, debemos de tener la evidencia. Claro, Sergio, adicionando lo que comenta Sergio, para poder desarrollar la competencia en una organización, no tan solo tiene que ser capacitación o una capacitación externa, porque eso es en lo primero que se piensa. Claro. Nosotros con base en nuestra experiencia, lo que hemos identificado, después digamos que ya tienen procesos establecidos, que ya medio empiezan a trabajar con un sistema de gestión, mucho de lo que adolece en las organizaciones es en el conocimiento de la ejecución, de acuerdo a lo planificado, de sus procesos, de sus procedimientos. Entonces, algo que les recomendamos a las personas que están encargadas de las áreas de recursos humanos es que los jefes de las áreas, los gerentes, los directivos, estén coachando, haciendo un coaching con su personal para asegurarse que los procedimientos se están implicando. Y esto automáticamente va a elevar la competencia. La falta de competencia en un sistema de gestión cuando ya está, digamos, más o menos establecido, tiene que ver por el hecho de que no se ejecutan correctamente los procesos
o los procedimientos y no se llegan, digamos, a los indicadores establecidos. Entonces, gran parte del trabajo que tienen que hacer los líderes de la organización es coachar a su personal en el cumplimiento de los procedimientos establecidos, que ese como punto uno. Como otro punto, tiene que ver mucho la sensibilización, que es el otro punto o el otro aspecto que viene acá, que tiene que ver con la toma de conciencia. O sea, la toma de conciencia, aunque está directamente relacionado también con el procedimiento, pues, tiene que ver a hacer conscientes al personal sobre los objetivos que se están buscando, sobre la política, sobre la forma de atender o satisfacer las necesidades de los clientes. Y esto pues es un trabajo diario y continuo, ¿no? Y porque en la práctica nos encontramos que hay gente visual, auditiva, sensorial, y que cada quien entiende y aprende de diferente manera. Entonces, eso es donde, como yo les platico, como cuando mi hija, que todavía estaba pequeña y que no sabía leer, pero al momento de ver un logo de una coca podía identificar lo que era una coca, ¿no? Derivado de toda, a lo mejor esto lo digo en un sentido no positivo, pues, pero este tiene que ver con todo el anuncio, con toda la publicidad que sucedía en épocas actuales, ya no en las actuales, porque yo sé que a lo mejor algunos millennials o centennials que nos estén escuchando ya no ven mucha televisión. Hablo a lo mejor con los de mi generación, ¿no? Pero esta toma de conciencia se tiene que hacer dentro de las organizaciones, lanzar, estar continuamente sobre cuál es la política, cuáles son los objetivos, para que realmente quede impregnado en el inconsciente y el poder hacer que la gente alinee sus actividades a estos objetivos, a que entienda cuáles son los requisitos y necesidades de los clientes y de las partes interesadas y que se ajuste al cumplimiento de los procedimientos, ¿no? Pues cuántas veces nos toca decir, no, pues es que yo en la otra empresa lo hacía de tal y tal manera, ¿no? Bueno, pero en esta empresa lo que hay primero que tomar conciencia es que a la gente se le paga por la ejecución de los procedimientos de acuerdo a cómo está establecido aquí. Y eso es mucho de una labor más que de obligación forzosa, yo diría de hacer conscientes a la gente para que se impregne el inconsciente y finalmente se convierta en un hábito de trabajo. Entonces, toda la implicación del sistema son cambios de hábitos de trabajo a ciertas alineaciones, a políticas, a objetivos, a revisiones como tal. ¿Te sigo, Sergio, o le sigues? Bueno, le sigo entonces. El siguiente punto tiene que ver con comunicación. Es que tenía silenciado mi micrófono. Correcto. Ok. No, pero sí, nada más para complementar un poquito esto de la concientización. Cuando nosotros vemos el incumplimiento de las acciones que debemos de hacer y las implicaciones que esto tiene, es cuando nos empiezan a caer, como decimos vulgarmente, los 20, ¿no? O sea, a mí, si yo llego con un cliente 15 minutos tarde y ya no me recibe, pues entonces ahí empiezo a hacer conciencia de que tengo que llegar temprano, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en nuestra organización, la parte de la puntualidad y el cumplimiento es algo con lo que hemos trabajado muchísimo y siempre llegamos muy puntuales a nuestras citas, siempre, incluso, bueno, para todo esto contamos con una plataforma que es un administrador de proyecto, en donde calendarizamos todas las actividades que vamos a realizar a lo largo de los 7, 8 meses que nosotros proponemos en las organizaciones para implementar un sistema. Y damos cumplimiento puntual a cada una de esas actividades, justamente porque ya somos conscientes de todas las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Si no se realiza. Entonces, nosotros sabemos que si en un proyecto nosotros tenemos un retraso, pues esto implica una falta de pago, implica el no tener recursos, implica que vamos a tener que hacer un trabajo adicional o un retrabajo adicional y que eso pues nos cuesta tiempo y dinero. Entonces, cuando en las organizaciones también les hacemos ver esta parte de las implicaciones que tiene el no cumplir con algo, pues imagínate, un operador si no me trae sus evidencias, pues simplemente no le voy a pagar sus comisiones. Esa es la implicación, esa sería la implicación.
o del incumplimiento de no haber hecho tal cosa que está dentro de un procedimiento. Entonces, yo no le puedo reclamar a un operador el que no me haya traído las evidencias si yo no lo documento en un procedimiento, si yo no lo capacito, si yo no le digo y si yo no le doy seguimiento a lo que él tiene que hacer todos los días. Entonces, ahí es cuando ya también empezamos a ser un poco más conscientes de todo lo que es un sistema de gestión. Y bueno, pues nada más para complementar ese punto. Nos vamos al siguiente punto de este capítulo 7 que tiene que ver con la comunicación. Es bien importante y siempre hemos dicho, la comunicación es bien importante. Si los procedimientos no los conoce la gente, si nada más los conozco yo, que soy el líder de operaciones o de logística, pues ¿cómo voy a querer que se hagan las cosas? Es bien importante entonces el poder accionar con estas herramientas de comunicación para que todo mundo lo sepa, absolutamente todo el mundo, hasta la gente del aseo, porque pues ahí, aunque parezca mentira, aunque parezca de risa, también tienen actividades que realizar, ¿sí? Y si un baño no está limpio, pues esto, cuando llegan gente externa o los mismos operadores internos y demás, pues dicen, pues entonces no está sirviendo el sistema. Entonces, debo de determinar qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, todo establecer una política de comunicación y hacerla efectiva. Les comentaba yo que en algún momento llegábamos a alguna empresa y veíamos ahí en la recepción un monitor donde está constantemente mandando esos mensajes de esta empresa se está certificando en ISO 9001-2015, el contenido de la ISO es esto, y todo el santo día estar mandando esa información a través de mantas que ponen en las entradas o a las salidas de las unidades, en la entrada donde está la caseta de vigilancia, en el pasillo, en el área de comedor. Entonces, yo voy a determinar esa política de comunicación, qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y qué es lo que voy a comunicar, qué es lo que quiero que sepa la organización y también qué es lo que quiero que sepan mis clientes allá afuera, que hayan ido a la organización. Oye, ¿sabes qué? Ya fuimos a la empresa y resulta que están haciendo o llevando a cabo estas acciones y aparte, pues se ve, ¿no? Que han cambiado porque ahora me entregan a tiempo, porque ahora me mandan una encuesta de satisfacción para saber si el servicio que me están otorgando es el mejor, me están pidiendo mi opinión, qué cosas puedo mejorar, se pueden mejorar, etcétera. Entonces, todo eso de la comunicación es súper importante dentro de la implementación de un sistema y dentro de la organización también. Y bueno, todo esto también se tiene que, nos habla el capítulo 7.5 de la norma, que debe de haber una información documentada. Entonces, como yo les decía anteriormente, todo lo que hacemos, todos los procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, etcétera, todas aquellas actividades que se realicen dentro del sistema y dentro de la organización debe estar documentado. Debo de tener todo documentado para el control justamente de todos esos documentos, ¿no? También, que eso es otra parte, el control documental de mi sistema. Bien, pues dentro de las cosas que voy a documentar, pues está, si te regresas a la anterior diapositiva, el manual o políticas, todos los procedimientos, en algunos casos pues ya, y porque esta versión 9001-2015 no nos exige el manual, pero sí debo de tener una descripción del sistema. De entrada, todos los procedimientos, instrucciones de trabajo, pues todas aquellas, cuestiones específicas ya de la organización, como lo pueden ser los formatos y demás. ¿Ok? Bueno, y luego tenemos entonces la siguiente, la creación y actualización. Como decía Javier y bien lo mencionaba, los procedimientos pueden sufrir a lo largo del tiempo ciertas modificaciones. ¿Por qué? Porque el contexto ya es diferente, porque el contexto ha cambiado y entonces yo voy a actualizar nada más mi procedimiento. En un inicio tengo la versión 0 o la versión 1.
tiempo después, en 1 o 2 años, ya tengo la versión 3 o la versión 4. ¿Por qué? Porque los procedimientos no se escriben en piedra. Los procedimientos simplemente son instrucciones de lo que yo debo de hacer o el área correspondiente, de acuerdo al procedimiento que sea. Es una instrucción detallada de lo que tiene que hacer en su actividad. Pero estos pueden sufrir modificaciones. ¿Por qué? Pues porque ya analizamos el contexto, ya hay ciertas variables que se han modificado y ahora se tiene que hacer de esta otra manera, ¿no? Caso pandemia, ahora cuando yo ya llego a los patios de los clientes, tengo que llevar careta, cubrebocas, sanitizante, guantes, etcétera, ¿no? Todo lo que haya determinado la empresa en conjunto conmigo, ¿no? Muy bien, pues bueno, eso es todo lo que tengo que comentar con respecto a la información documentada. En cuanto al control de esta información, pues lo que aquí podemos comentar es que esta debe de estar disponible cuando llega un auditor a hacernos la auditoría. Pues yo debo de tener esa documentación disponible, es decir, debo de saber dónde está, por principio de cuentas, ¿no? Porque nos ha pasado que el auditor pregunta, oye, muéstrame el procedimiento de recursos humanos. A ver, espérenme tantito, ahorita vengo. No, a ver, tú, pues si eres el encargado del área, el líder del área, mínimamente yo esperaría que tú supieras dónde está ese archivo, ese documento, ya sea en físico o en electrónico. Pues, ¿por qué? Pues porque eso me da también la idea de que realmente estás involucrado en el sistema y que realmente lo estás llevando a cabo. ¿Ok? Muy bien, pues bueno, aquí Javier, si quieres ayudarme con esta parte. Claro, bueno, la parte de apoyo para los recursos de la operación, bueno, tiene que haber un apoyo en todos los aspectos materiales, financieros, de información para que se genere la operación como tal. Y bueno, este capítulo 7 como lo marca, pues tiene que ver, por eso se llama apoyo, porque finalmente lo que es la infraestructura, que tiene que ver edificios, tiene que ver sistemas tecnológicos. Si es una empresa de transporte, tiene que ver con unidades. Si es una empresa de producción, tiene que ver con las máquinas. La cuestión de las personas, la competencia. Entonces, este capítulo 7 es básico para el mantenimiento del sistema y le llama, también conocido también como infraestructura y sobre todo muy importante la competencia del personal. Entonces, así como los procesos se mejoran, así como las actividades tienen una forma de medirse, las personas tienen que mejorar y tienen que desarrollarse también, ¿no? Ok. Entonces, muy bien, ¿cuál vamos al siguiente capítulo? ¿Cuál vamos? Sigue operación, que ya terminamos con la primera etapa de planificar, donde ya documentamos toda esta parte, hasta el capítulo 7, que son los apoyos a los recursos. Y luego ya viene la parte del hacer, que tiene que ver con la operación. Que tiene que ver con la operación de los procesos, ¿no? Es Como tal, correcto. con Ya la ejecución. sí, entonces ya planificamos y ahora vamos a hacer como tal en la parte de la operación, que es el siguiente capítulo, que prácticamente, o sea, podríamos decir que de manera general, tiene que ver con la ejecución de estos procesos, con el segunda fase de lo que es el círculo de Deming, que es el hacer. Así es. Entonces, pues todos los procesos que se deben de planificar y implementar y controlar, ¿no? Entonces, hay criterios para estos procesos, para la aceptación, para la determinación de los recursos necesarios, para el control de los mismos, para el mantenimiento, para demostrar esta conformidad de los productos. Entonces, esto se va en el hacer. Prácticamente, si ustedes me están escuchando, el hacer todo lo que ustedes hacen se tiene que ver con este capítulo y que está alineado a lo que escribimos en el capítulo 6 de la planificación. Entonces, aquí es donde estamos haciendo, donde estamos actuando y donde estamos planteando los nuevos hábitos de trabajo de acuerdo a lo que planeamos en conjunto con todas las áreas, donde establecimos políticas, donde establecimos objetivos y donde todas nuestras acciones están alineadas hacia eso para la prevención, para que no se afecte un riesgo y para el cumplimiento
de los KPIs, de los indicadores que establecimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el 8.2.1 tiene que ver con la comunicación con el cliente, o sea, tenemos que establecer una comunicación para poder saber cómo estamos haciendo, cómo estamos manejando sus contratos, sus pedidos, cómo nos piden el servicio, cómo obtenemos retroalimentación, cómo controlamos o manipulamos la propiedad del cliente y todos sus requisitos como tal, que para el establecimiento del cumplimiento de sus productos y servicios, ¿no? En el 8.3, por ejemplo, este no aplica tanto para en algunos sectores, por ejemplo, para el sector de transporte no aplica el diseño y desarrollo, pero sí aplica, por ejemplo, en el caso de laboratorios donde diseñan vacunas, donde hay un proceso de planificación y diseño, donde hay todo un proceso, puede aplicar, por ejemplo, hasta para una sastrería, para una constructora. ¿Por qué? Porque cada producto es un diseño en particular, en específico. Esa es la gran diferencia, ¿no? En los otros sectores, pues ya tenemos, digamos, productos y servicios estandarizados, pero aquí cada producto y servicio requiere de un diseño y desarrollo y hay una secuencia de pasos para todo esto, ¿no? Entonces, aplica para ciertas industrias, para ciertos negocios y para otros no. Pero para los que sí aplicara, pues aquí hay una secuencia de planificación, diseño y desarrollo, para entradas de diseño y desarrollo, para controles, para salidas de diseño y desarrollo, para los cambios y control para los cambios y diseño. Hasta ahí quedaríamos. Y el 8.4 está hablando, aquí bien importante, en pocas palabras, de los proveedores, todos aquellos productos y servicios que son suministrados de manera externa. ¿Por qué? Porque si estos no son dados o no son enviados, no son entregados de manera apropiada, afectan toda la cadena de proceso de la organización. En pocas palabras, si tenemos malos proveedores o malos productos, pues nos afecta directamente el servicio que estamos dando nosotros como organización y por consiguiente, pues hay que obtener su información, hay que ver cómo los evaluamos también, hay que poder identificar esta trazabilidad, ¿no? Y regularmente también en la experiencia nos tratamos de meter un poco a la operación de los proveedores, que ese sería lo ideal. Qué bueno que estuvieran certificados, si no fuera el caso, al menos el poder checar que estos productos y servicios estén controlados, porque es bien importante el hecho de que estos productos y servicios suministrados externamente, pues estén de manera adecuada y que cumplan los requerimientos de nosotros. Es lo que en algunas otras empresas le llaman el departamento o área de compras, ¿no? Sí, por ahí se establece por ese departamento y bueno, llega a toda la organización, todos sus productos y servicios, ¿no? En una empresa de transporte podría ser, no sé, hasta Las, las refacciones, el aceite, las las llantas. refacciones, ok, todo eso y demás, ¿no? Si es de mala calidad, pues afecta, ¿no? En el caso de una empresa de producción, pues la materia prima, ¿no? Que sea de buena calidad, que se pueda manejar, desde, no sé, de la que haga, la que envase agua, pues hasta el plástico, de la tapa, de la etiqueta, en fin. Todo esto que tiene que ver con proveedores externos, puede ser desde hasta la empresa de limpieza, ¿no? O puede ser hasta la empresa que nos da el mantenimiento de los equipos de cómputo. Todos estos son proveedores que finalmente tienen que cumplir nuestros requisitos establecidos, porque en ese caso nosotros somos los clientes y ellos deben de cumplirse, ¿no? Entonces, muchas organizaciones están revisando, ¿no? Los sistemas en ese caso, ¿no? Y están verificando que aquellas que le llamamos salidas no conformes, aquellas salidas que no están cumpliendo los requisitos, pues se hagan de manera adecuada, ¿no? Y entonces, en el caso de que no, pues debe de llevarse esa información documentada para identificar una no conformidad y cuáles son las acciones que finalmente se van a tomar al respecto. Pues bueno, eso es lo que tiene que ver con el capítulo 8 de operación. ¿Cuál sigue? A ver si te lo sabes. Ya no te Perdón, tenía escucho. silenciado otra vez mi micrófono. Es que mis proveedores luego no me dejan en paz.
Pero sigue el capítulo número 9 que tiene que ver con la evaluación del desempeño. Ok. Entonces, aquí ya voy a entrar a la tercera etapa del círculo de mejora, el círculo de Deming, donde ya pasé la parte de planear, ya pasé la parte de hacer, ahora voy a verificar. Es decir, que todo aquello que planeé, que todo aquello que ya realicé, que ya estuve haciendo, ahora en esta parte voy a verificar si realmente lo estoy haciendo de la manera adecuada, de la manera que yo planteé. Por eso se llama evaluación del desempeño. Es decir, damos un seguimiento, hacemos la medición, el análisis y la evaluación. Esto normalmente se hace con las auditorías internas que yo debo de tener ya planificadas a lo largo del tiempo mínimo, son 2 al año, mientras mi sistema madura, porque pues apenas lo estoy implementando. Entonces, mínimamente 2 veces al año yo hago esta evaluación del desempeño a través de una auditoría interna. Y voy a verificar la satisfacción del cliente, que es la razón de ser del sistema, porque pues todos los indicadores me tienen que llevar a una mejora de todas las áreas, porque todas las áreas están involucradas para satisfacer los requerimientos del cliente. O sea, si el área de recursos humanos no me provee a mí de operadores, pues yo no puedo tener una logística eficiente o una operación eficiente. Si el área de mantenimiento no le da mantenimiento a las unidades, igual yo no puedo tener un desempeño eficiente con mi cliente. Entonces, por eso se hace esta parte del análisis y la evaluación donde la organización analiza y evalúa todos los datos, toda la información que tenga que ver del seguimiento al sistema. Y los resultados deben también utilizarse justamente para saber si yo estoy satisfaciendo a mi cliente, las necesidades de mi cliente y de las demás áreas incluso también, ¿no? Porque recordemos que los procedimientos tienen una entrada y una salida, entonces debo de también analizar qué grado de conformidad estoy yo teniendo con mis clientes. Y bueno, en la auditoría interna, que como les decía, la organización debe llevar a cabo en periodos ya establecidos, yo lo que voy a comparar es mi procedimiento contra lo que realmente está ejecutando o haciendo la gente. Porque ahí también me voy a dar cuenta si la gente conoce el procedimiento o si está haciendo las cosas de acuerdo a cómo él piensa, a cómo él cree, a cómo él las hacía. Aquí no hay de otra, aquí las cosas se tienen que hacer conforme al procedimiento. Si las cosas las hacemos conforme al procedimiento, no hay falla, no debe de haber error, pero estás también sujeto a ciertas mejoras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya, como les decía en un principio, después del análisis del contexto, pudo haber variables que se hayan modificado, que hayan cambiado y que ahora los requerimientos del cliente sean diferentes. En esta parte también es cuando nosotros hacemos el levantamiento de no conformidades. Y es decir, si está de acuerdo las acciones con lo que está establecido en los procedimientos. Y entonces aquí entramos ya en otro tema, que son las directrices que nos marca la ISO 19011 para establecer las no conformidades y los criterios que se deben de aplicar para determinar una no conformidad mayor, menor o una acción de mejora en determinado caso para poder hacer esta evaluación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podrías agregar tú, Javier, al respecto? Sí, una de las preguntas que les hago a cuando estamos haciendo alguna auditoría o simplemente para verificar lo aprendido con respecto de la norma, ¿cómo este capítulo 9 se puede ver plasmado en una organización? Eso es lo que me quería. Entonces, ¿cómo se puede ver plasmado? Bueno, la respuesta aquí tendría que ser, bueno, desde el registro de los procedimientos, en donde yo empiezo a analizar a través del registro la información. Si tenemos tableros de control,
pues desde los tableros de control estoy viendo, estoy revisando y estoy evaluando y estoy analizando la información. O sea, desde tableros de control, desde los registros que estoy yo generando, las revisiones mensuales de objetivos, de indicadores que estoy revisando si están llegando o no. Ahí estamos haciendo evaluación del desempeño. Desde las auditorías internas, como lo acabo de mencionar, ahí estoy haciendo evaluación de desempeño. Y desde el otro punto que tiene que ver con el aspecto de la revisión de la dirección, donde vuelvo a revisar, donde hay ciertos lineamientos y donde prácticamente estoy revisando ciertos aspectos en los que incluye la dirección estratégica y las auditorías internas, ¿no? Y todos los elementos. Entonces, en pocas palabras, el punto de evaluación de desempeño pueden ser registros, tableros de control, revisiones mensuales, auditorías internas y revisión de la dirección. El sistema se está revisando, se está adecuando constantemente. El poder, otra evaluación de desempeño pueden ser el control de los hallazgos, todas esas acciones correctivas documentadas. Eso es parte de la evaluación del desempeño y del seguimiento como tal. Entonces, el sistema se está autoajustando y hay diferentes maneras de revisarse y ver la evaluación. Entonces, por eso es tan benéfico tener un sistema, porque si no se revisa, si no se llevan los registros, están los tableros, si no están los tableros, están los objetivos mensuales o KPI, si no están los objetivos, están las auditorías. Entonces, de alguna u otra manera, se está revisando continuamente y eso hace que mejore y que el sistema tenga la mejor eficacia como tal. Y entonces, esta revisión de la dirección, que es otro de los elementos que mencioné, pues tiene estos aspectos como el estado de las acciones, las cuestiones internas y externas, la información sobre el desempeño y la calidad del sistema de gestión, todos estos puntos que vemos aquí, satisfacción del cliente, en qué grado nos han logrado objetivos, desempeño de procesos, no conformidad, resultados de seguimientos, auditorías, desempeño de los proveedores, eficacia de las acciones y oportunidades de mejora. Todos estos aspectos se están revisando continuamente en la parte de la revisión de la dirección. Entonces, pues esta revisión pues es otro elemento de la evaluación de los desempeños, el cual pues tiene ciertas características como las que se está mostrando. Y básicamente esa es la idea del capítulo 9 de evaluación de desempeño. ¿Cuál seguiría, Sergio? Bueno, pues ya entramos al último capítulo de la norma, el cual se llama mejora. Y bueno, es justamente las acciones que vamos a realizar derivadas de la evaluación del desempeño, ¿sí? Esto no significa que hasta que hagamos una auditoría debamos de tomar las acciones correctivas, porque muchos dicen, bueno, pues hasta la auditoría ya vemos. No, es que las acciones correctivas, como decía Javier, como se está revisando constantemente, al menos en la revisión de indicadores mensual, pues yo ahí ya, desde ese momento yo ya puedo tomar acciones correctivas. No me necesito esperar a la revisión de la dirección o a la auditoría para poder hacer este tipo de mejoras. Las mejoras se pueden hacer en el momento en que yo detecto alguna desviación, alguna no conformidad, alguna insatisfacción del cliente. Imagínense una queja del cliente, me voy a esperar hasta la auditoría, pues no, debo de tomar acción en el momento. Y esto pues nos habla justamente de las no conformidades. Y cuando ocurra esta, ya sea originada por cualquier situación, por queja o por la detección misma en la revisión, pues debemos de reaccionar de manera inmediata ante esa no conformidad y obviamente cuando sea aplicable para tomar, como yo les decía, esas acciones y poder controlarla o poder corregirla en el mejor de los casos. Y desde luego, como les he comentado en lo largo de todo este webinar, debemos de conservar esa información. ¿Por qué? Porque debemos de tener la evidencia de que justamente estamos haciendo mejoras en el sistema. Seguramente, y es lo que hemos comentado cuando llegamos a una organización, seguramente han hecho mejoras. Me dicen, sí, claro, yo ya hice esto, ya cambié el formato, ya ahora se así, antes se hacía así, ahora se hace así. Bien,
Todo eso está muy bien. Lo que nosotros les decimos, ¿dónde está documentada? No, pues no, no está documentada. O sea que nada más tú lo sabes. Y lo importante aquí es que en toda la organización se sepa, por eso la parte de la comunicación. Cuando se hace una mejora, se debe de notificar al comité que les comenté en un inicio se forma, que son los representantes o líderes de cada una de las áreas, justamente pues para que intervengan, conozcan estas situaciones de mejora y puedan comunicarlas a toda la organización. Muy bien, entonces este capítulo de la mejora continua, pues es prácticamente la situación base de un sistema de gestión, ¿no? Entonces, a un último comentario, Sergio, de conclusión. Pues lo que comenté en un principio, todas las organizaciones, y lo comentaste tú, pueden aplicar este sistema, no importando el tamaño, no importando tampoco el giro de la organización. Nosotros tenemos experiencia en el área, en la industria del transporte, pero esto puede aplicar a cualquier otro giro de las empresas. Tenemos ya bastante experiencia en esto y les podemos ir ayudando en la construcción de su sistema en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento que tengan dudas, en cualquier momento que tengan alguna situación especial, nosotros los podemos asesorar. Yo soy auditor líder certificado y bueno, la verdad es que el conocimiento no me lo ha dado tanto el curso que tomé, te soy honesto, sino la experiencia de haber auditado a muchas empresas, el estar también con gente muy capaz haciendo o realizando auditorías, cada quien a su estilo, porque cada auditor pues tiene su manera, su forma de auditar, pero todo se aprende. Y tenemos un compendio de 70 preguntas o un poco más de ellas, de las que normalmente se hacen en una auditoría, y eso nos ha ayudado muchísimo a poder comprender y a poder ayudar a las organizaciones a que tengan un sistema eficiente. Correcto, pues muchas gracias, Sergio, yo te agradezco. Tú tienes una amplia experiencia, pues más de 20 años, al igual, digo, nos vemos más chavos, pero ya tenemos un buen rato en esto, pero yo podría concluir algo que muchos de los clientes, cuando no conocen un sistema, ¿no? O sea, nos llaman y me dicen, oye, ¿nos ayudas a escribir procedimientos? Y yo les digo, ¿quieres solamente escribir procedimientos o quieres implementar un sistema? Pues como que para ellos o muchos de los clientes se quedan con la idea, pues que no es lo mismo escribir procedimientos que implementar un sistema de gestión. Son dos cosas muy diferentes. Y yo les digo, si quieres escribir tus procedimientos, pues contrátate un becario, ¿no? Becario. O contrátate a alguien que te los escriba. Si quieres implementar un sistema de gestión, llámanos a nosotros, porque ese es un concepto. Y la norma ISO, ustedes que nos están escuchando, la norma ISO es la implementación de un sistema de gestión. No es escribir un procedimiento porque mi jefe me lo está diciendo. Entonces, implementar un sistema de gestión tiene un alcance impresionante porque cambia toda una cultura, cambia toda una filosofía de trabajo, cambia hábitos, hace unas creencias hacia la cuestión de la prevención y hace unas creencias hacia el buscar de manera continua la satisfacción del cliente. Entonces, el implementar un sistema de gestión va más allá de poder seguir, oh, es que porque mi jefe me lo dice, es una forma de actuar con calidad hacia un lineamiento, hacia su objetivo y sobre una misma unificación de ideas que muchas veces nos encontramos en las organizaciones. Pues yo les agradezco mucho te agradezco, Sergio, el hecho de poder pues, combinar toda tu experiencia y demás para hacer, sobre todo a la gente que nos está escuchando, pues más ameno, no un tanto de una lectura como tal, sino una plática de experiencias que finalmente les aportamos. Nosotros somos Consulca, somos una empresa de formación empresarial y que implementamos sistemas de gestión.
y que finalmente, pues a lo largo de más de 20 años, de haber trabajado con más de 500 empresas, pues conocemos una parte de la experiencia, no lo sabemos todo, pero consideramos, estamos seguros, hemos ayudado a muchas empresas para profesionalizarse, para poder mejorar sus utilidades, para poder establecer un mejor ambiente de clima laboral, para establecer una dirección estratégica de acuerdo a alineamientos con las mejores prácticas internacionales. Y tres de las cosas que nosotros consideramos en experiencia que deben de tener las organizaciones para su máxima productividad es, uno, deben de tener la tecnología ayuda, porque toda la parte de la tecnología pues, nos ayuda a automatizar procesos. Número dos, debemos de tener procesos estandarizados, que en este caso pues, son los alineamientos de la norma como tal. Y número tres, tiene que ver con la formación y la competencia de las personas. Si tenemos tecnología, tenemos procesos y formación de la gente, pues estamos seguros que vamos en el camino correcto para una alta productividad. Les agradezco mucho, muchas gracias y Sergio, nuevamente, nos Muchas estamos gracias a viendo. ti y recordemos que si queremos empresas de calidad, en las empresas debe de haber personas de calidad En también. realidad. Muy bien. Hasta pronto, Gracias. Javier. Fue un gusto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Buen Bye. día a todos.